dicho objetivo. Por supuesto, los conversatorios hacen parte de esa estrategia. Algunos los hemos realizado con invitados nacionales y otros con invitados internacionales. Esperamos que este conversatorio sea de su agrado y que permita para muchos tener una mirada amplia de tantos y tantos temas de los que se ocupa el psicólogo aeronáutico. Para el comité educativo, por supuesto que es un reto trabajar en este proceso de formación con cursos, con actualizaciones y con una apuesta muy fuerte en el montaje y en el desarrollo del posgrado en psicología aeronáutica. De manera que con estas palabras quiero darle el cambio a nuestra directora ejecutiva, a la doctora Marta Lucía Olaya, para que como coordinadora del grupo se tome la palabra y en adelante ella sea quien dirige, coordina la realización de nuestro conversatorio en la noche o tarde de hoy. Noche, dependiendo de la latitud, o tarde en algunos casos para Colombia, al atardecer. Muy bien, doctora Marta Lucía, bienvenida y muy buenas noches. Gracias, Santiago. Buenas tardes, buenos días, tardes, noches, porque sabemos que hay personas que nos están acompañando desde muchos sitios. Encantada de estar nuevamente acá en nuestros conversatorios y encantada de tener a tantos invitados. Sabemos que hay muchas personas que están aún por unirse, porque pues precisamente estamos como justo en la franja en que en algunos sitios están terminando su trabajo de oficina, etcétera. Algunos allí seguramente iremos acompañándolos en su retorno en este conversatorio que vamos a hacer hoy. Entonces, pues inicialmente, recordarles que el conversatorio es organizado por la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos. Nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos precisamente aportar a la construcción de conocimiento en la psicología aplicada al sector aeronáutico, y con miras a este propósito hacemos estos conversatorios, hacemos cursos, hacemos encuentros. Y más allá de esto, estamos generando unas alianzas muy interesantes a nivel latinoamericano, en las cuales allí pues es protagonista Santiago liderando ese proceso en representación de la ACPA. Tenemos a otras personas muy interesantes del sector, como mi especialmente apreciada Mónica, que por ahí creo que ya nos está acompañando también en este liderazgo de la ULAPA, que es como una unión de nuestras asociaciones a nivel latinoamericano y de la cual esperamos pues que salgan muchísimos beneficios para todos y en especial pues para el ser humano dentro del sector aeronáutico y para toda nuestra industria aeronáutica. Durante la realización del conversatorio vamos a enviarles un enlace a un formulario para que por favor nos ayuden a registrar su asistencia. Vamos a estar haciendo como la charla tradicional que hemos venido trabajando en nuestros conversatorios con la doctora Marisela. Sin embargo, los invitamos a que por favor vayan haciendo sus aportes, si quieren hacer preguntas dentro del chat, y pues de acuerdo como vaya fluyendo nuestro tiempo durante el conversatorio, veremos si podemos hacer intervenciones de viva voz, pero en principio los invitamos a que nos ayuden con sus aportes y con sus comentarios a través del chat. Entonces, ¿me confirman por favor si me puedes escuchar, Marisela? Hola, buenas tardes, sí, sí te escucho, ¿me escuchan bien ustedes? Te escucho como bajito, muy bajito. ¿Cómo escuchas tú, Santiago? ¿Será la configuración del micrófono? Podría ser, yo la escuché bajito también. Sí, suena como un poco bajito. A veces selecciona el micrófono que no es. ¿Ahorita cómo me escuchan? Un poco mejor, pero sí es que se va como en desnivel la voz. Sube un momento y baja otra vez. Lo tengo al máximo. Si quieres, mira la parte de abajo de la pantalla donde está el micrófono, la configuración, a ver qué micrófono te seleccionó.
Mientras vamos dando un tiempo para que las demás personas se vayan uniendo, voy a ir colocando en el chat el enlace para que quienes ya estamos entonces muy juiciosos vayamos haciendo nuestro registro de asistencia. ¿Cómo me escuchas? Sí, aunque es que te escucho muy lejito, sí, o no sé si tienes un manos libres, porque es que se perderá mucho de la información. Ajá. No, pero permítame para ver un momento. ¿Y ahorita cómo me escuchas? ¿Cómo escuchas allí, Santiago? Oh, sonó eco. ¿Cómo me escuchan? Con eco. Bueno, ahí te escuchamos algo mejor. No sé si por efecto del ancho Tiene de banda. Sin embargo, tiene retorno. No sé si le Bueno. puedes bajar un poquito a tu altavoz, a tu parlante. ¿Ahorita cómo me escuchan? A ti te escucho mejor, pero entonces se retorna el sonido porque tienes muy alto el audio. Ok. ¿Ahorita? Sí, bájale otro poquitín, por favor. ¿Cómo me escuchas? Creo Siempre que mejor. con el eco. Súper. Ya, ahora sí se escucha mejor. Sí, ok. Sí, señora. Listo. Entonces ya, como que estamos listos. Sí. Ok. Bueno, porfa, Santiago, tú me ayudas ahí a ¿cómo se llama? Monitorear si se escucha bien. Ah, otra vez escucho el eco. ¿Y ahora? La recomendación que yo te haría es, ¿no tienes auriculares? No. Sí. Para que no haya el retorno del audio. Con los auriculares posiblemente vamos a evitar esa situación y tengamos una ganancia tanto en señal de transmisión como evitar. Vamos dándole saludo de bienvenida a los demás colegas que en los últimos minutos están dando. Sí, ya se han venido uniendo más personas. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Bienvenidos desde donde nos están acompañando. Recuerden que pueden compartir el enlace a personas que consideren que les pueda resultar de interés. ¿Cómo me escuchan ahora? Te escucho mejor, pero es que escucho como un eco o hay un parlante muy alto. Vamos a ver. ¿Ahorita cómo me escuchas? Mejor. Hola, hola. Ya. ¿Hola, mejor? Ya no hay no hay Mucho mejor. reverberación. Perfecto. Ok, perfecto. Lo logramos. Bueno, vamos aprendiendo cada vez más de estas Tecnologías. y desde la tecnología. Sí, señora, vamos aprendiendo cada día más. Como decían nuestros abuelos, por acá es una frase común: a la cama no te irás sin aprender algo más. Todos los días aprendemos algo nuevo. Listo, mi doctora. Entonces, si te parece, vamos comenzando. Damos la bienvenida nuevamente a las personas que nos están acompañando, quienes nos acompañan por primera vez, invitarlos pues a que sigan nuestras cuentas, nuestras redes sociales. La Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos trata de programar un encuentro mensual sobre diferentes temáticas en los que vamos hablando con profesionales que están vinculados en diferentes áreas en las cuales se aplica la psicología en el sector aeronáutico. Entonces, pues para dar inicio a nuestro encuentro voy a darle la bienvenida a la doctora Marisela, voy a hacer su presentación y luego ya continuaremos con el conversatorio. Entonces, pues les contaré, como decía Santiago, algunos de nuestros encuentros son con profesionales nacionales, es decir, colombianos. Hoy nos acompaña la doctora Marisela desde Costa Rica, lo cual es muy gratificante para nosotros. La doctora Marisela Sanabria es una profesional graduada en psicología y cuenta con maestría en administración de recursos humanos. Ella es psicoterapeuta con certificación en terapia racional emotiva y cognitiva del Albert Ellis Institute en Nueva York.
cuenta con formación en psicología organizacional, de gestión del talento humano, en gestión del cambio y desarrollo organizacional. Es además experta en psicología aeronáutica y factores humanos en aviación y es pionera en Centroamérica. Ya nos contará un momento acerca de esta parte de su historia. Cuenta con estudios internacionales y diplomados a nivel de curso, pues quienes la seguimos en redes tenemos siempre la evidencia de que permanece en completa formación y actualización todo el tiempo, lo cual es también como un ejemplo, ¿no? En temas que son relacionados tanto con el tema de la psicología en el ámbito organizacional como la psicología aplicada al sector aeronáutico. La doctora Marisela es expositora internacional en temas de salud mental y aviación, es consultora internacional y se encuentra vinculada al sector de la aviación desde hace aproximadamente 12 años y a empresas del sector privado comercial aproximadamente hace 27 años. Pertenece al Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica, es miembro de la Comisión de Psicología Aeronáutica de Costa Rica y también pertenece a la Sociedad Interamericana de Psicología Aeronáutica. Entonces, bienvenida, doctora Marisela. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Bueno, muy bien. Entonces, contarles también que el conversatorio está siendo grabado, como estamos haciéndolo a través de Skype. En unos minutos después de que termine la reunión, el conversatorio aparecerá disponible para todos en el chat de la reunión, por si quieren descargarlo, por si quieren repetirlo. Esperamos posteriormente estar compartiéndolo en nuestras redes, pero quienes asisten a la reunión pueden descargarlo directamente por si desean tenerlo. Entonces, doctora Marisela, pues empecemos. Bienvenida ante todo y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, más bien, por el honor de tomarme en cuenta para las actividades de la Asociación Colombiana de Psicología Aeronáutica. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. También, pues siempre tratando de estar muy de la mano con todos los colegas de diferentes países para tratar de crear una comunidad y de apoyarnos entre todos y de colaborar y de crear estos espacios, que es la manera en cómo uno va creciendo profesionalmente. Excelente, sí señora, completamente de acuerdo y precisamente porque consideramos que esas sinergias son las que nos van a ayudar a crecer y aportar, a poner, digamos, de manifiesto todos los avances que se han venido haciendo en psicología, porque pues evidentemente esto no es algo nuevo, para algunas personas es nuevo, muchas personas tal vez consideran que esta es una nueva rama de la psicología, pero realmente la psicología viene interviniendo en el sector aeronáutico hace muchísimos años, ya hablaremos de ello ahora. Doctora, cuéntenos un poquito cómo llegó usted a este tema aeronáutico, para que vayamos entrando ya en materia de por qué este aporte especial acerca de las organizaciones saludables en el sector aeronáutico. Entonces, cuéntenos cómo llegó al sector aeronáutico. Claro que sí, bueno, en primer lugar yo creo que por pasión. Desde niña siempre sentí una atracción demasiado fuerte por todo lo que era el tema de la aviación. Eso me lo inculcaron mis papás. Mi mamá había estudiado aviación, no llegó a graduarse, pero sí, en aquellos años ella fue una de las primeras mujeres que estudió aviación. Luego se casó y pues lo dejó por ahí. Y mi papá toda una vida, desde chiquitito nos llevaban al aeropuerto y todo. Entonces desde muy pequeñita siempre fui creándome muy cerca de esto y era algo que me apasionaba. Luego, posteriormente, pues ya fui creciendo y tuve la oportunidad ya de estar un poquito ya más de cerca con esto. Y bueno, los viajes, yo amo viajar. Entonces, cada vez que tenía la oportunidad de realizar un viaje, siempre me llamaba mucho la atención todo lo que pasaba en el entorno. Y posteriormente, cuando ya saco la licenciatura, nos piden realizar un trabajo de investigación y yo quería hacerlo en algo totalmente diferente. Y yo dije, bueno, aquí yo quiero mezclar mi profesión con mi pasión y fue como se me ocurrió empezar a buscar si había algo en aviación en mi país relacionado a psicología y pues no encontré antecedentes, la verdad. Entonces yo dije, bueno, este es el momento, no importa si nadie no lo ha hecho, yo puedo. Y así fue como lo empecé a hacer y bueno, pues gracias a eso se me abrieron las puertas y así fue como me vinculé al sector de la aviación por el trabajo de graduación de la licenciatura. Excelente, excelente esa historia que nos cuenta, doctora, porque además creo que refuerza algo que venimos hablando siempre en nuestros conversatorios y en diferentes encuentros que hacemos, y es
aquello de que todos podemos aportar algo, ¿no? Y que no todo está hecho ni todo está dicho. Siempre podremos hacer algo adicional, podemos hacer una propuesta, que no necesariamente será la última palabra, pero que muchas veces podría ser algo que marque diferencia, ¿no? Y en este caso en tu país pues marcó diferencia, porque si no existía nada al respecto. Sí, yo me dediqué a buscar en temas de psicología de la aviación. En aquel momento, pues, el internet todavía no estaba como ahora, eso fue hace añitos atrás. Entonces, pues sí, yo buscaba y no encontraba nada. En las universidades nadie había hecho nada semejante. De hecho, cuando yo realicé mi trabajo en la universidad, se me dio un reconocimiento especial precisamente por la innovación del tema, por lo que se había realizado. Entonces fue algo que realmente pues llamó mucho la atención y que se hizo de la mejor manera posible, con el mayor de los esfuerzos, la mayor de las dedicaciones. Y bueno, pues tuvo muy buen resultado. Sí, excelente. Bueno, te cuento que nos están saludando por acá desde Medio Oriente. Nos saluda Mónica. ¿De verdad? Mónica. Ay, hola, Mónica. Pilar, la Salam doctora aleikum, Pilar Mónica. nos saluda desde Lima, qué dicha. Y Marcia desde Río de Janeiro. ¡Ah, qué maravilla! Gracias a todas, me encanta. Además de todos los colegas que nos están acompañando pues desde Colombia. Sabemos que hay personas que nos van a acompañar que son estudiantes de psicología, lo que me parece grandioso porque están buscando hacia dónde encaminarse. Algunos egresados que han conocido en este trasegar esta posibilidad y están empezando a encaminarse hacia el proceso. Así que nuestra misión como personas que ya estamos aquí, pues es ampliar ese panorama para ellos también y que sigamos creciendo todos. Claro que sí. Bueno, doctora, entonces cuéntanos, a ver, ¿de qué hablamos nosotros cuando hablamos de organizaciones saludables? Empecemos desde ahí y luego lo vamos aplicando al sector aeronáutico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que una organización es saludable? ¿A qué nos referimos en ese sentido? Ok. Cuando una organización es un tipo de modelo de organización que se ha venido presentando y es una organización que se preocupa por los colaboradores que trabajan en ella. A través de la historia se ha venido modificando el concepto tanto del trabajo en sí, de la percepción de la forma de cómo se desarrollan las organizaciones y también del el sentido del trabajo, pero también la forma en cómo se percibe al trabajador, al colaborador. Entonces, a través de la historia se ha venido viendo un cambio, una evolución que en los últimos años ha sido totalmente acelerada. Y en ese sentido, no solamente las organizaciones van percibiendo de una manera diferente al colaborador, sino también las personas que trabajan perciben diferente el trabajo, ¿verdad? Ya no es simplemente trabajar en cualquier lugar porque toca, aunque a muchas personas pues su realidad o su contexto aún los encamina por ahí, pero las personas que tienen la oportunidad de decidir a dónde trabajan, eligen a dónde quieren trabajar, eligen el trabajo. Y parte de esto, las organizaciones en su evolución han venido desarrollando esto como una estrategia empresarial para tratar de desarrollarse, tener una mejor reputación social y también en el sentido de lo que es la responsabilidad social empresarial, digamos que utilizan este modelo de empresas para retención del talento. A este tipo de empresas que utilizan este modelo les interesa que las personas que trabajan con ellos se sientan bien. Y eso es un ganar-ganar, porque en la medida en que las personas estén bien, pueden dar una mayor productividad. Si una persona se siente bien, está comprometida con el lugar donde trabaja, se siente agradecida, entonces la reacción natural va a ser tratar de corresponder a eso que le dan, a ese contexto donde se siente bien, donde se siente agradecido, donde se siente desarrollado, donde se siente valorado como ser humano dentro de una organización. Si tienen todo eso comparado con lo que pueden ver en otros contextos, dicen, no, yo aquí me quedo. Y para poder quedarme aquí, yo trato de dar lo mejor de mí. Entonces, termina siendo un ganar-ganar. Entonces, estas organizaciones se van a preocupar por el bienestar, pero un bienestar desde un punto de vista integral. Ya no nada más el hecho de que la persona cuente con los recursos, digamos,
materiales para desarrollar bien su trabajo, que vendría a ser como temas ergonómicos, etcétera, etcétera, o un edificio saludable, que es, la gente lo podría confundir, pero no, eso va más con el área de ergonomía, hacer que las personas se sientan bien, que tengan sus herramientas de trabajo, que tengan espacios adecuados, pero también van más allá de eso y van al contexto de que la persona se sienta bien físicamente, pero también emocionalmente, ¿verdad? Que es un contexto, ver al ser humano en su totalidad como persona, no únicamente como una más, sino que la persona se utiliza lo que es el modelo biopsicosocial, donde es tan importante la salud física como la salud mental y el contexto de ellos en su entorno social. Y esto va más allá del trabajador, porque en el momento en que se empiezan a crear hábitos saludables dentro de la empresa, eso logra trascender a sus familias y por ende al desarrollo comunal, ¿verdad? Todas las personas con las cuales ellos terminan teniendo relación, se trata de que este efecto vaya más allá del trabajador propiamente en su centro de trabajo. Entonces, en la medida en que la persona esté bien, su familia esté bien, tenga las necesidades básicas cubiertas y aún así logre sentir esa persona un nivel de bienestar equitativo, que sea equilibrado entre su vida laboral y su vida personal, la persona va a estar mucho mejor y como retorno a la empresa va a ser un colaborador que rinda un alto desempeño. Bueno, mira que a mí me encanta siempre usar una palabra y es la palabra de la familia, ¿sí? Yo siempre digo familia y siempre pienso en las personas que ingresan al sector aeronáutico como personas que ingresan a una familia y aprenden cómo es estar en el sector, cómo es vincularse acá, relacionarse, qué respuestas debo dar, inclusive aprenden el simple hecho que a veces desde afuera pronto no se ve, de que el trabajo en aviación es 24/7. No diremos que en todas las áreas, pero en general la operación es esa. Y eso no es para todo el mundo también. Entonces, en lo que nos estabas comentando, me quedó sonando una palabra que creo que es muy bonita y es muy significativa para los psicólogos y era acerca del sentido el sentido del trabajo. Entonces, cuando pensamos que también hemos venido haciendo cambios a través de los años, cambios en las generaciones, ¿no? Entonces hablamos de la generación X, la Y, bueno, los que estamos todavía en edad laboral, pero más o menos pensando en que cada una tiene unos ciertos objetivos diferentes al vincularse a una organización. Y en cierto modo para las organizaciones también se vuelve un desafío responder a eso, ¿no? Porque tienen personas de diferentes edades y el objetivo es lograr apuntarle al bienestar para el concepto que cada uno de ellos tienen de bienestar. ¿Qué estoy esperando de esta empresa? ¿Qué estoy buscando en esta organización más allá de un trabajo con un ingreso, no? Correcto. Y es que la empresa que utiliza este modelo precisamente se interesa por esa persona, no solamente por la organización en general. O sea, para que esto realmente funcione, tiene que llegar a todas las personas que trabajan dentro de la organización. Entonces, es algo que se tiene que hacer medido, ¿verdad? Estudiado, no simplemente llegar y aplicar un modelo por aplicarlo, no, tiene que ser algo individualizado, aplicado al contexto real de esa empresa, de esa organización, conocer a las personas que están ahí, conocer sus necesidades, tanto si son hombres como mujeres, puede que en su rol de vida tengan necesidades diferentes y la organización precisamente al hablar de salud requiere que todo esto sea tomado en cuenta. Y son cosas, por ejemplo, que se están dando a nivel mundial. La OIT en estos días sacó un documento donde habla precisamente de estos aspectos, ¿verdad? De la importancia de personalizar esto y de tomar en cuenta las necesidades reales que tienen las personas dentro de las organizaciones, ¿verdad? Porque todas pues pueden vivir realidades muy diferentes. Pueden ser personas solas, otras personas con familia, otras en pareja pero sin niños, otros con niños, otros cuidando a adultos mayores, por ejemplo. Entonces, realmente se trata de conocer, de escuchar sobre todo eso, de crear vínculos donde haya una comunicación abierta, donde la persona se sienta tan cómoda que pueda expresarse sin temor, ¿verdad? Es crear esos ambientes donde realmente haya comunicación, donde la persona se le invite a conversar y que se sienta escuchada.
y que no quede ahí, sino que con base a la información que ellos den, se comiencen a tomar medidas para gestionar soluciones que se les puedan facilitar a los colaboradores para generar ese nivel de bienestar que se les quiere otorgar. Bueno, y entonces ahí ya estoy pensando, eso es todo un desafío, porque eso es casi Todo. como hacer un menú para ver cómo logramos llegar a todas esas personas, y ahí es donde nuestro psicólogo entra como a hacer su propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rol que tiene el psicólogo? No sé si de pronto si lo hablamos, pues es que podemos hablarlo en general en las organizaciones, ¿no? O sea, si quisiéramos enfocarlo un poco más al sector aeronáutico, podrías contarnos cómo, tal vez qué diferenciales hay cuando hablamos de sector aeronáutico, ¿no? Pero más allá de ello y pensando que la idea es que todas las organizaciones sean saludables, ¿cuál es el rol que tiene ese psicólogo ante ese desafío? ¿Qué tiene que hacer él o cómo lo implementa? No sé, porque eso tampoco yo creo que simplemente es llegar un día y decir, porque hice hoy una actividad, ya mi organización es saludable, sino debe ser todo un esquema. ¿Cómo se implementa y qué tiene que hacer el psicólogo ahí? Bueno, es que para comenzar a hablar de esto es importante tomar en cuenta el hecho, ok, esos son los beneficios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no se hace? ¿Cuál es el peligro de no entrar en este sistema, por ejemplo? Pasa que puede ser que dentro de la misma organización se puedan generar ambientes que induzcan a lo que son los problemas laborales, que sean los riesgos psicolaborales o enfermedades laborales, ¿verdad? Si no se atiende. Entonces, lo que se busca es que la persona esté bien, pero muchas veces si la empresa no tiene ese canal de comunicación, no tiene esa conciencia, muchas veces dentro de la misma organización, puede ser por tema de clima laboral o por tema de la cultura propia de la empresa, se den prácticas que sean insanas. Entonces, esas mismas cosas puede ser que se vaya desarrollando, que la persona sienta insatisfacción, que sienta que no hay justicia dentro de su empresa, sienta favoritismos, que haya recarga de trabajo. Muchas veces se puede llegar inclusive al moving, al acoso, a la sobreexposición de trabajo, a la ridiculización, o sea, a todos los aspectos negativos que vienen a generar totalmente el caso contrario de lo que se requeriría si pensamos en positivo y en productividad. Son cosas que son incompatibles. Entonces, no podemos esperar que una persona esté en esos otros contextos y pedirles que dé el 100%. ¿Por qué? Porque el mismo contexto no está permitiendo que la persona se sienta cómoda, no tiene bienestar dentro de su trabajo, y todas esas cosas van sumando y puede ser que que la persona no rinda lo que la empresa quiere, y llega lo que es las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, y la persona no alcanza las metas, y entonces, ¿pero por qué? Entonces puede ser que no sé, que tampoco eso la empresa lo atienda de la manera correcta, y por ejemplo, a la hora de dar un feedback, por ejemplo, luego de una evaluación del desempeño. O sea, la empresa tiene que estar muy comprometida. Entonces, ver realmente qué es lo que está pasando, no nada más decir, bueno, esa persona no cumplió y ya queda fichada, ¿verdad? ¿No? Entonces, es ver por qué esa persona no está cumpliendo, qué es lo que está pasando, saber si se puede mejorar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si esos son cosas que se dan a largo plazo, puede ser que se estén generando los que son los riesgos psicolaborales, que esto viene a ser todo este contexto que hace que la persona pueda desarrollar malestar o patologías asociadas al ambiente de trabajo. Ok, bueno, si pensamos en este momento en nuestras organizaciones aeronáuticas, ¿cuáles serían esos riesgos psicosociales que se encuentran, digamos, a nivel estándar, entendiendo que cada organización tiene su propio contexto y sus realidades, ¿no? Pero, ¿cuáles son más o menos en general estos riesgos? ¿Serán biopsicosociales a los que se enfrentan? Sí, claro que sí. Bueno, y eso también tiene mucho que ver con la clase de puesto que la persona tenga, ¿verdad? Habrán pues, puestos que sean, digamos, menos, que tengan menos riesgos, y otros que por el ejercicio propio de sus funciones puedan estar mayormente expuestos a riesgos, a desarrollar riesgos, si no se hacen las cosas como se tienen que hacer.
¿verdad? Si no se respetan, digamos, en el caso de la aviación, por ejemplo, lo que son los horarios de trabajo, los turnos, el tipo de turnos. Sabemos que en aviación, bueno, como lo mencionabas, es 24/7, entonces sí, es un contexto bastante pesado, digamos por así decirlo, ¿verdad? No es como un trabajo normal de oficina, que son 8 horas y ya la persona sabe que siempre el mismo turno, que la misma rutina. En aviación no. En el tema de la aviación, si nos ubicamos, sabemos que es un contexto totalmente, muchas veces impredecible por aspectos externos, por ejemplo, como los meteorológicos. No sabemos qué va a pasar, si la operación se detiene, si no se puede, etcétera, etcétera, se descompuso el avión, lo que sea. Entonces, ahí el contexto cambia. Ningún día es igual, ¿verdad? Se trata también con personas. Entonces, el hecho de estar, dependiendo del tipo de puesto que tengas, ese convivio tan extenso a nivel macro, ¿verdad? En aviación es totalmente diferente a otro tipo de organizaciones si lo vemos desde el punto de vista de todo, del contexto, del tipo de horarios, los requerimientos que tengan. Por ejemplo, si hablamos propiamente de puestos de pilotos o controladores aéreos, un riesgo psicosocial tremendo es la fatiga, ¿verdad? El excederlos a ellos en cuanto a horarios, el no velar por la seguridad del cumplimiento de estos roles, puede desarrollar en ellos eso. Luego en la higiene del sueño, el estrés al cual se ven sometidos, este tipo de cosas puede afectar directamente lo que es el sector aeronáutico. Y cuando estamos pensando precisamente en estos riesgos que ya venían y que ya los teníamos desde siempre, ¿no? Ahora que nos encontramos en esta situación de pandemia, todavía estamos durante la pandemia y claro, en algún momento esperamos llegar a la post-pandemia. Y esta post tiene un montón de consecuencias adicionales, ¿no? Pero durante todo este tiempo, que ya es más de un año, ¿cómo, digamos, qué has identificado, qué impactos adicionales has logrado detectar en estos riesgos biopsicosociales a los cuales digamos que las organizaciones, por más que fuesen organizaciones saludables y estaban, digamos, como generando esta dinámica de bienestar para sus colaboradores, seguramente no estábamos planeados para una pandemia, ¿no? No había eso dentro del panorama de riesgos porque pues nos tomó de sorpresa. ¿Qué has identificado, digamos, de adicional en ese desafío que encuentran esas organizaciones que pretenden ser saludables? Bueno, el tema de la pandemia, bueno, como todos sabemos, golpeó fuertemente lo que fue el sector de aviación, pero sin embargo, en general, si uno trata de buscar algún aspecto positivo, es que ha tratado, con esto de la pandemia, se ha expuesto o ha vuelto a tomar protagonismo la importancia de lo que durante mucho tiempo para muchas personas y muchas organizaciones ha sido un tema tabú, como lo era el tema de la salud mental, la importancia y la relevancia de la salud mental. Precisamente con esto se puede tratar de equiparar lo que estábamos hablando de lo que es la salud integral, porque estaba bien decir orgánicamente no me siento bien, voy a donde el médico, etcétera, etcétera, pero realmente qué tanto las personas eran capaces o se atrevían a decir, bueno, tuve un problema, una crisis de ansiedad, no puedo trabajar, tuve que ir al médico y creí que me estaba dando un infarto, pero resulta que no, que me dijeron que no era eso, que era una crisis de ansiedad. Realmente van y dan ese dictamen, por ejemplo, con la misma tranquilidad de decir que no, tuve un problema de gastritis. No, probablemente no. Probablemente socialmente era más aceptado solo la parte orgánica, pero ¿qué pasa con la parte mental? Entonces, el hecho de tratar de normalizar, el hecho de tratar de exponer, de verbalizar, de que no sea punitivo el hecho de no estar bien. La justa, ¿no? De no sancionar. Exactamente, o sea, somos seres humanos y es imposible que nos afecte una cosa y decir, no, pues yo estoy al 100%. O sea, lo que nos pasa en un ámbito termina repercutiendo en otro. Somos un solo cuerpo, una sola mente, un solo cerebro. Entonces, definitivamente, todo nos afecta. Entonces, el hecho de que en las organizaciones haya esa apertura de decirle a las personas, bueno, sí,
también es importante su salud mental. Y el hecho de que las organizaciones digan, es importante la salud mental, me importa su salud mental, quiero ayudarlo a que usted esté bien o que esté mejor, ¿verdad? Entonces, el hecho de la pandemia, si algo positivo ha tenido, yo creo que es el visibilizar la importancia y la equidad de la salud física con la salud mental. Entonces, para muchas empresas, ya organizaciones ya tal vez venían con esto, organizaciones las más grandes puede ser, pero las más pequeñas o otras tal vez ni siquiera lo contemplaban. Y de un pronto a otro, con toda esta la pandemia, se dieron cuenta de que las personas también por ahí eran vulnerables y que la pandemia llegó realmente a afectar la vida de las personas y tal vez no solamente la de ellos, sino las de sus familiares. Y se empezó a ver un temor real de porque poder realmente perder la vida o realmente puedes haber perdido familiares a causa de esto o amigos, y entonces eso también te afecta. ¿Por qué? Porque se catapulta el miedo, el temor, la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera. Entonces las empresas se vieron obligadas a realmente darle la mano a los colaboradores y a decir, bueno, esto nos está pasando, es una realidad, hagamos algo. La salud es responsabilidad compartida. El Estado tiene su parte de responsabilidad, las organizaciones y por supuesto a nivel individual. Aunque mucho de esto es un tema de autocuidado, es importante que a nivel laboral también la empresa le diga a las personas, bueno, usted a mí me importa y yo quiero que usted esté aquí. Y yo quiero que usted esté aquí sin temor o tratando de minimizar ese temor que pueda que las personas aún estén sintiendo. ¿Y cómo? Bueno, brindando las medidas de bioseguridad, tratando de aplicar las mejores prácticas para reducir esos riesgos de contagio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dando la mano, abriendo esos canales de comunicación, de ayuda, porque mucha gente cambió, mucha gente fue cesada de sus puestos, otros perdieron los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas? ¿Qué ha pasado con los que estaban cesados y de pronto otros los llaman? ¿Realmente estaban preparados para volver al trabajo? ¿Qué ha pasado durante ese lapso que estuvieron fuera de su contexto laboral, etcétera, etcétera? Entonces, la importancia de que las organizaciones realmente se preocupen por las personas y que las personas se sientan apoyadas y acuerpadas para decir, bueno, yo estoy ahí, está bien, yo vuelvo, me vuelvo a un lugar donde potencialmente es un peligro potencial, pero trato de hacerlo de la mejor manera porque yo sé que ellos me están protegiendo. Pero entonces, como le digo, es algo de equilibrio donde tanto las personas tienen que, el tema este del autocuidado, ¿verdad? Es fundamental porque por más de que las empresas les den qué sé yo, las mascarillas, el alcohol, etcétera, si las personas no deciden utilizarlos de la manera adecuada, entonces tiene que haber un apoyo de ambas partes y que las personas estén de acuerdo también a dar su granito de arena y de hacerlo de la mejor manera posible. Evidentemente es un proceso podríamos decir, de adopción de una cultura, ¿no? O sea, de lograr que sea toda una cultura, no necesariamente tener un rótulo de que somos una organización saludable, sino que realmente se viva como una organización saludable. Correcto, y eso es un paso a paso, ¿verdad? Es toda una gestión de cambio, es ir, que la persona vaya a nivel mental aceptando y adoptando esas nuevas medidas y la actitud. Mucha cosa es actitud y conducta en las personas, ¿verdad? Realmente se están haciendo lo que se propone, se están alcanzando los objetivos. Si no se está haciendo, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las personas no están acatando lo que se les está explicando, cómo lo tienen que hacer, qué es lo que pasa? Entonces es ir muy de la mano, viendo los detalles y viendo los avances de si realmente lo que se está inculcando realmente está dando los resultados esperados, ¿verdad? Claro. Bien, y si nosotros pensamos en una organización que quiere empezar a trabajar en esto, porque muchas seguramente lo vienen haciendo, no sé en los otros países, si de pronto nos pueden comentar, pero acá en Colombia se le denomina seguridad y salud en el trabajo, o en algunas otras son como unas áreas específicas.
que tienen que ver con el área de seguridad, de salud, de gestión de calidad, o sea, como que van generándose unos relacionamientos bien interesantes, que sea muy sistémico a nivel de las organizaciones, en los cuales se hace todo este monitoreo, un seguimiento, hay unos programas especiales, algunos que son requeridos por la ley, como por ejemplo el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que es algo que ya no solamente se ve como un hecho de un programa de prevención a nivel social, sino que, como mencionabas, es algo que impacta a las familias, que impacta a la organización. O sea, cuando nosotros pensamos en la pandemia y en sus efectos, uno de los efectos que se evidenció un poco disparado fue este consumo de sustancias por diferentes motivos. O sea, en general, cada persona tiene una motivación por la cual se acerca a las diferentes sustancias, pero eso implica unos riesgos grandes a nivel operativo y entonces ya las empresas lo tienen como un programa mandatorio. Sin embargo, mencionábamos algo, y es que el objetivo es más la prevención que el control o el castigo, ¿no? La sanción como tal a la hora de la verdad. ¿Cómo puede una empresa empezar a estructurar este modelo de organización saludable o qué debería empezar a hacer para, si es el caso, si de pronto está empezando, o si quizá lo que quiere es evaluar, si es un modelo de organización saludable, ¿qué podría hacer? Claro que sí, bueno, comenzando que eso es algo que tiene que ver en todos los niveles de la estructura de la organización. Entonces tiene que ser algo adoptado como una estrategia empresarial desde la cabeza, ¿verdad? O sea, tiene que estar totalmente de acuerdo y apoyado por lo que es gerencia y de ahí para abajo. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto, multidisciplinario, va más allá de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, tiene que estar totalmente involucrada todas las partes de la organización y tienen que empezarse a trabajar para detectar, ¿verdad? O sea, muy de la mano con los jefes, con los líderes, con las personas que están a cargo, con los supervisores, con las personas que están realmente cerca de las personas. Entonces, es un trabajo totalmente multidisciplinario y equitativo, ¿verdad? O sea, tan importante va a ser desde el CEO de la organización como las personas de los mandos medios o hasta los misceláneos, por ejemplo. Porque muchas veces en un contexto de estos, muchas veces está más expuesto la persona de los misceláneos que los altos ejecutivos, porque ellos muchas veces están en sus oficinas, pero las personas que están en contacto más directo con las otras personas o con mayores factores de riesgo son de otras posiciones. Entonces, tan importante es la vida de uno como el del otro. Entonces, ahí se tiene que sentir el apoyo total de parte de todos, de los líderes. Eso se trabaja mucho con eso, ¿verdad? Con esas personas que ejercen un rol de liderazgo en las organizaciones, utilizarlos a ellos, la colaboración para llegar a todos los sectores de la organización. Que las personas comprendan la importancia, que comprendan que es en pro del bienestar y efectivamente lo que se pretende o lo ideal es trabajar a nivel de prevención, porque siempre va a ser mucho más barato trabajar a nivel de prevención primaria, secundaria, terciaria, que ya luego tener que trabajar o abordar o dar seguimiento ya cuando hay un daño, una patología, etcétera, etcétera, ¿verdad? La persona ya ha tenido algún incidente o algún accidente. Entonces, siempre en todo, pues lo ideal es trabajar a nivel de prevención y en lo que es en aviación, pues muchísimo más, porque siempre se trata en pro de la seguridad operacional, ¿verdad? O sea, que hacer todo para que tratar de asegurar y de corroborar que la operación salga de la mejor manera posible. Aquí me viene a la mente algo, por aquí nos están escribiendo el doctor Miguel, que en su centro de instrucción, él trabaja en un centro de instrucción en Colombia, se denomina el sistema de gestión integral. Y esto, él trabaja en un centro de instrucción grande acá en Colombia que tiene diferentes programas de formación, que me parece muy importante, porque cuando hablamos de un centro de instrucción casi que es la puerta de entrada precisamente de muchas de las personas que entran al sector. Algunos hace unos años y uno miraba el sector y encontraba muchas personas que han llegado allí por azar, porque hubo una convocatoria, yo me presenté y pasé, pero hoy cada vez más las personas pasan primero por un centro de instrucción o entrenamiento específico y luego llegan al sector. Quisiera retomar algo de lo que mencionabas, doctora, y es este término de los costos, ¿no? Porque obviamente las organizaciones en general tienen que ceñirse por eso también, ellos deben evaluar y sopesar. Justo te iba a hacer la pregunta de ¿qué tan costoso puede ser? No te estoy preguntando números específicos, sino
¿Qué inversiones tendría que hacer una empresa para poder convertirse en una organización saludable? Más allá de lo que mencionábamos, es que siempre va a ser más económico prevenir y quizá estructurar todo este programa, dedicarle un cierto tiempo a lograr que se convierta en cultura, que seguramente al final estos resultados van a ser bastante beneficiosos en términos financieros para una organización. Pero quisiera preguntarte, ¿qué inversión tendría que hacer? Hay organizaciones de diferentes tamaños, obviamente, en nuestra industria aeronáutica. ¿Qué requiere una organización en términos de recursos o infraestructura para poder convertirse en organización saludable? Bueno, es que muchas de las organizaciones ya, o sea, una empresa, por ser una empresa constituida, una empresa seria, formal, por aspectos inclusive legales, en los países se les solicita que en protección la ley de protección al trabajador, al menos en mi país es así, supongo que en la mayoría de países igual, existe a nivel de legislación laboral temas que incitan o solicitan que las empresas cuiden a sus trabajadores. Entonces, como bien lo decías, está lo que es la parte de salud y seguridad ocupacional, y a nivel estatal muchas veces se dan como pautas a seguir, ¿verdad? De cosas básicas, y las empresas responsables, pues cada quien acomoda según sus necesidades del tipo de organización que tenga un departamento donde realmente se vele por la seguridad del trabajador, de la persona que colabora con la empresa al momento de realizar su trabajo. Y esto, y nuevamente, es un equipo multidisciplinario. Por lo general ves a la persona de salud ocupacional, se trabaja con medicina laboral, puede estar el psicólogo abordando este tipo de equipo multidisciplinario, y con base a eso, pues desarrollar de manera conjunta aliados del área de recursos humanos y amparados por gerencia para desarrollar su programa según las necesidades de la empresa, ¿verdad? En cuanto a costos, pues de lo que se necesita invertir, porque sí o sí, igual si las empresas no lo tienen, o sea, existen penalidades a nivel de protección del colaborador si la empresa no lo provee, por ejemplo, de mecanismos o de los recursos que requiera para desarrollar bien su trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que están, que necesitan sus chalecos, que necesitan su equipo de protección personal, por ejemplo, para realizar cierto tipo de tareas y todo, es responsabilidad de la empresa proveer ese tipo de cosas. Pero no nada más que la persona haga lo que necesita hacer su trabajo para el beneficio de la empresa, sino que lo haga de una manera responsable y de una manera segura para ellos y para poder realizar el trabajo de la manera correcta. Sin salud no hay trabajo, ¿verdad? Una persona que no se encuentra saludable, que no se encuentra en óptimas condiciones, pues difícilmente va a rendir o va a hacer el ejercicio de sus funciones de la manera adecuada. Entonces se requiere que las personas estén bien para que puedan también dar el retorno a su empresa, dando lo que la empresa espera que ellos rindan. Sí, ay, me surgieron dos pensamientos acá, retomando algo de lo que hablabas antes. Uno es, el modelo de organización saludable lo que busca es que la persona se sienta satisfecha en su lugar de trabajo, se sienta feliz de estar allí, y eso pues esperamos que tenga un impacto en sus resultados en cuanto a desempeño y al cumplimiento de sus labores, etcétera. Estaba pensando un momento en que hay algunas áreas del sector aeronáutico en las cuales la rotación es muy alta, o sea, la rotación es bastante alta, y eso en general, pues, más allá de pensar que no todas las personas son para todas las organizaciones, ni a la inversa, pues es bastante costoso para una organización, todo un proceso de selección donde encontró una persona en la que le vio potencial, hacerle todo un entrenamiento y que quizá 1, 2 meses, 6 meses después decida retirarse, ¿no? Eso resulta siendo también un costo bastante alto. Este modelo de organizaciones saludables de alguna manera incide en ese momento en el que la persona ingresa a nuestra organización, cómo lograr identificar si sí somos el uno para el otro en esta relación que estamos iniciando. Pues sí, y todo tiene que ver, ¿verdad? Porque, bueno, hay mucho el tema del proceso de selección que realmente sea adecuado, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con ese proceso de reclutamiento y selección? ¿Se está realmente buscando, haciendo lo correcto para tratar de atraer primero el talento que se requiere para la organización?
Luego, una vez que se logra atraer a que las personas concursen en esta oferta de puestos, escoger realmente al candidato mayormente idóneo, que calce con el perfil del puesto que estamos buscando, y una vez que la persona esté dentro, importante desde esa primera relación, ¿verdad? Desde un proceso de instrucción adecuado, que la persona se sienta acogida, hacer que la persona se sienta a gusto en su nuevo puesto de trabajo, y ya mucho ahí tiene que ver ya lo que es la cultura organizacional, el clima organizacional, brindarle a las personas lo que necesitan para desarrollar su trabajo de la mejor manera, pero una vez que todo eso pasa, lograr la retención del talento, ¿verdad? La motivación, o sea, ¿qué hace la empresa para que esa persona que sí fue seleccionada correctamente, que sí contaba con las competencias que la empresa requiere para desarrollar ese puesto, qué hace la empresa para retener ese talento? No que llegue otra empresa que tal vez da el mismo salario, porque muchas veces no se van por salarios, sino que otras condiciones o qué es lo que está pasando, por qué hay rotación en ese tipo de puestos. Muchas veces dicen que las personas no se van de las organizaciones por las organizaciones, sino por malos líderes o por malos jefes, o porque no se sienten a gusto, no hay ese engagement que realmente se requiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay rotación ahí? Entonces, ok, el fallo está en los procesos de selección, o la debilidad o el punto de mejora está dentro de la organización, que no estoy haciendo que esa persona que sí cumplía con todo lo que yo requería, yo no estoy haciendo que esa persona logre quedarse y sentirse bien y se va. Entonces, ¿por qué se están yendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que esa otra empresa le ofrece más de lo que yo le estoy dando, o qué fue lo que aquí le faltó? Eso es un rol como de diagnóstico, autodiagnóstico, Exacto. Autoevaluación, bueno, la mejora continua además a la que nos invita. Exacto. Bueno, mi doctora, ¿cómo le parece que ya casi completamos una hora aquí hablando? De verdad. Pero yo le quiero hacer otra pregunta, Dígame. porque mencionabas algo que me parece súper importante, y es aprovechar los líderes, decías, la gente que a veces tiene un rol de liderazgo, inclusive sin ser el jefe o el superior, tiene un rol de liderazgo. Los compañeros, los que están cerca del colaborador. No pensemos, a veces uno dice los colaboradores, pero pues todos somos colaboradores a la hora de pensar una organización en la forma en que la pensamos actualmente, que es un poco más en un modelo sistémico más que jerárquico, ¿no? Entendiendo que cada uno tiene un rol. Cuando mencionas esto, allí podríamos empezar a hablar acerca de lo que se ha venido mencionando mucho, y son los programas de pares, que en algún momento se están pensando muy a nivel de tripulaciones y otros procesos, pero considero que podrían aplicarse inclusive a nivel de toda la organización, ¿no? Sí, allí aplicaría como estos modelos de los programas de pares. Claro, es que también eso depende mucho, digamos, de la organización, y es el crear esos ambientes de seguridad. Para que realmente una persona se sienta bien, la empresa tiene que brindarles esa seguridad psicológica. Y en el momento en que la persona sienta que existe esa apertura, que no que no vas a ser atacado por expresar tu opinión, por expresar cómo te sientes, etcétera, etcétera. Entonces, donde la persona se siente bien y siente confianza, puede abrirse. Porque ¿cómo vamos a llegar a ofrecer el sistema de pares en un clima donde la persona desconfía del que está a la par tuya? O sea, ¿a quién le voy yo a contar mis problemas si yo no confío en esa persona? Si ya previamente en situaciones normales ya yo he visto que esa persona no es de fiar, ¿cómo voy yo, teniendo un problema, a llegar a contarle a quién? Entonces, antes de poder llegar a eso, necesitamos venir preparando todo un camino diferente de una organización donde realmente le ofrezca a la persona en contextos normales, digamos, esa seguridad, ese clima donde la persona sienta que se sienta acuerpado por la organización, que haya ese engagement, ese compromiso de uno con el otro, que se sienta libre de expresar en situaciones normales, ¿verdad? Que pueda ser ellos mismos sin sentir que si expresan sus opiniones, etcétera, etcétera, van a ser o ridiculizados, o no tomados en cuenta, o no valorados. Entonces, si tenemos un buen camino por ahí, entonces es más fácil de que este tipo de programas funcionen. ¿Por qué? Porque entonces las personas
van a tener un buen ambiente, van a tener confianza. Si estamos hablando de un grupo de pares, de un programa de pares, pues evidentemente hay que capacitar, etcétera, etcétera y todo, pero se requiere que hayan personas que tengan ese rol de liderazgo, que tengan, aunque no sean jefes como dices, que eso muchas veces es más líder, otra persona que no tiene el puesto de liderazgo, pero se requiere de esa confianza, de esa cohesión de grupo, de ese equipo, de ese sentido de pertenencia, para que la persona en el momento en que realmente tenga un problema o que la persona que está a la par tuya, que te conoce en tu día a día, en tu normalidad, sea capaz de percibir que ese día no estás bien, que esa persona no es la misma de siempre, porque muchas veces hay personas que no les interesa conocer a la otra persona, que no las escuchan. Entonces, no hay esa empatía, ¿verdad? Entonces, si no existe esa empatía, no existe ese buen ambiente laboral, ¿cómo vas a llegar a ofrecerle, venga a hablar, si no, ¿verdad? Entonces, son cosas que se tienen que ir trabajando poco a poco para que esto realmente funcione. Sí, bueno, mira, la doctora Pilar por acá está escribiendo un aporte, mientras ella nos comenta ese, claro. Yo te hago un comentario sobre eso que decías y te hago una consulta. Ahí en ese sentido lo que mencionabas, creo que un gran reto del psicólogo sería precisamente identificar cuáles son los perfiles que podrían funcionar como un par, ¿verdad? Porque realmente en este caso ya no nos funciona como en algunos de los otros comités y grupos que se arman en las organizaciones donde uno busca un voluntario que quiera participar, el brigadista, el del comité paritario, porque en este caso sí necesitamos es que los demás lo perciban a él como esa persona de confianza. Exacto. Que se podría acercar. Que tenga desarrolladas esas competencias para claro, o lograr, igual no se le van a poder desarrollar a cualquiera, entonces es otro desafío grande y es detectar quién podría generar eso y hacer su capacitación adecuada, porque ser par, pues de todas formas necesitará una cierta guía especial. No, mucho tenemos mucho por hacer, psicólogos, esto está maravilloso. Mucho. Lo que hay es trabajo por hacer. Bueno, entonces te cuento. Dice, mira, excelente, la doctora Pilar, acotando algo que mencionabas hace un rato, y es la organización saludable requiere un compromiso desde la alta gerencia, desde claro. Su experiencia. ¿Qué estrategias se pueden implementar para generar este compromiso? O sea, ¿cómo podemos lograr que la gerencia entre en esta sintonía que estamos diciendo? Porque el psicólogo llega con todas sus ideas geniales y dice, tengo esta propuesta, modelo de organización saludable. ¿Cómo logramos que nuestras altas gerencias se conecten con esta idea? Bueno, es súper importante quién está ahí arriba, ¿verdad? Es una persona sensible, es el tipo de persona que está ahí, ¿verdad? Porque si de pronto nos vamos a topar con una personalidad que es más de números, etcétera, etcétera, bueno, pues entrarle por ahí. El costo-beneficio, costo-beneficio, ¿verdad? Las empresas siempre esperan el retorno de finanzas, financieramente, pues por algo son negocios, ¿verdad? Siempre se manejan a nivel de economía. Entonces, explicarles precisamente el costo-beneficio. Ok, muy bien, invertamos en esto porque esto realmente está demostrado de que eso a la larga te va a traer estos y estos y estos beneficios. Versus, si no se hace, las consecuencias negativas que podrían desencadenar, ¿verdad? Y sabemos que en el caso de lo que es aviación, un incidente o un accidente, que podría ser ya el peor de los escenarios, siempre va a ser sumamente costoso y costoso no nada más en términos económicos, sino costoso en términos de son vidas humanas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si una persona, por el factor humano que sea, sabemos que en aviación la mayor cantidad de incidentes o accidentes, la gran mayoría se encuentran con origen del tema de factor humano. Entonces, ¿qué mejor que invertir en el factor humano? Claro. Las organizaciones somos eso, los hacemos las personas que trabajamos dentro de ellas. Y creo que es importante eso que a veces desde el área de psicología no hemos sido tan afines a acercarnos a los números, pero básicamente eso es lo que nos da el respaldo, ¿no? A la hora de lograr una apropiación. Bueno, muy bien, por acá me dice el doctor Santiago, hace una consulta. ¿Cuáles podrían ser los indicadores de una organización saludable en el sector aeronáutico? ¿Cuáles podrían ser esos indicadores de que una organización es saludable? Bueno, una cosa que no hemos, o sea, es que de esto hay mucho para hablar, ¿verdad? Vamos a ver, sí, vamos a ver indicadores. El hecho bueno, del desempeño, el desempeño de las personas, porque digamos, en esto también
dos palabras que son muy importantes. El tema del ausentismo, bueno, que hablábamos de la alta rotación, y muy de la mano de eso que mencionabas hace un rato está lo que es el ausentismo, cuando las personas comienzan a faltar, que no se presentan, que no están, que empiezan a faltar y a faltar y a faltar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Pero también está el otro tema, que es el presentismo, cuando esa persona físicamente sí está en su puesto de trabajo, pero no tiene la mente en otro lado, como dicen, ¿verdad? Entonces, físicamente está ahí sentada, haciendo lo que se supone que tiene que hacer, pero realmente no está rindiendo. Entonces, eso también es un problema. Esos son indicadores, ¿verdad? De que la situación no está resultando como se requiere. Entonces, podemos, indicadores, pues, bueno, las metas que se ponen, qué es lo que se espera y cuáles son los resultados que se están obteniendo, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos, en las metas, en lo que se requiere y en los resultados que se están obteniendo. Sí, y pienso yo que iría muy de la mano con lo que estamos hablando. Si ya lo pensamos en sector aeronáutico, seguramente con nuestros indicadores y temas de seguridad operacional, ¿no? Porque también nos ayudarán a identificar muchos aspectos relacionados con esto, con lo que mencionábamos del cumplimiento de procedimientos, con el compromiso, etcétera, de las personas, ¿verdad? Claro. Bien, bueno, la doctora nos estaba preguntando algo similar. ¿Cómo se mide una organización saludable? Doctora, no sé si quieres ampliar un poquito la pregunta o si quieres abrir tu micrófono. Ya vamos casi concluyendo. Doctora Pilar. Para que nos cuentes bien a qué te refieres con esta pregunta. Entonces, mientras la doctora Pilar habilita su micrófono o nos amplía un poquito la pregunta, yo pues igual agradecer muchísimo, doctora Maristela, tu aporte. Seguramente hay mucho por aprender aún por lo que mencionas, además, que cuando hablamos de organizaciones. Gracias, doctora. Si quieres ampliarnos un poquito a qué te refieres con cómo se mide, ¿seguimos hablando de indicadores o de pronto de algún otro concepto? Quisiera saber, doctora Maricela, si nos puedes orientar de pronto dónde podemos encontrar información sobre estos temas, sobre organización saludable, sobre este modelo. Nos mencionabas hace un rato el OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, que pues es muy importante en términos también de documentos y de producción de información que trata de sintonizar también, de armonizar muchas cosas a nivel laboral. Es muy interesante este sitio también. ¿Dónde más podrían de pronto las personas enterarse sobre novedades de este tema y sobre el modelo como tal? Claro, el modelo como tal también tiene mucho que ver con lo que es el tema de la psicología positiva. Sí. Entonces, buscar por ahí, ¿verdad? Porque la psicología positiva viene a ser los aportes de tratar de que la persona se sienta bien en su contexto de trabajo y guiarnos más en, como lo dice la palabra, en positivo y no tanto en negativo. Tratar de potencializar o maximizar todo las calidades que tiene la persona, no guiarnos tanto en patología, ¿verdad? No guiarnos hacia la enfermedad, no partir de ahí, sino de la normalidad y de cómo llevar a esa persona del estándar a un nivel superior. O sea, todas las personas tenemos capacidades que podemos explotar, que podemos desarrollar y que tal vez simplemente necesitan una guía, una orientación. Entonces, tratar de que la persona se sienta bien, de que logre desarrollarse, que logre crecer personal y profesionalmente. Entonces, mucho por ahí se basa lo que es el tema de la psicología positiva y el tema de las organizaciones saludables. Ellos dan muchos aportes en este sentido. Sí. Y como les digo, es un trabajo en contexto, en conjunto, ¿verdad? Entonces, hablamos de crear hábitos saludables también en las personas. Entonces, no nada más a nivel físico, sino también a nivel psicológico, que las personas entiendan que tan importante es llevar una dieta saludable, hacer su ejercicio, pero también dormir bien, tener descansos, hablamos en psicología positiva se habla de las 4D, que es tener distracciones, tener una dieta saludable, tener lo que es el descanso de la persona, cosas básicas que muchas veces la persona dice, no, yo soy workaholic, entonces mientras más trabajo y mientras más me dedico a la empresa, soy mejor, pero hasta qué punto eso lleva a no estar en equilibrio y
y si la balanza está demasiado desequilibrada, pues eso tampoco funciona. Un Podrá desgaste. ser muy bien para la empresa, pero llega un momento en que eso le pasa la factura a nivel personal y a nivel familiar y comienzan las desavenencias. Entonces, si no se mantiene el equilibrio, Perder como organización, perder a un excelente elemento por no haber logrado detectar eso a tiempo, por ejemplo. exactamente. ¿Sí? Bueno, acá se puso caliente, porque como dije que nos íbamos, entonces ahora todos... No, mentiras, por acá. La doctora Pilar ya nos amplía un poquito. Ella pregunta si existen instrumentos que nos permitan hacer como la medición para poder identificar que nuestra organización es saludable. Pues se pueden desarrollar. En psicología positiva igualmente existen algunos. Es cuestión de que revisen por ahí y se pueden desarrollar según las necesidades de la propia empresa, ¿verdad? Creo yo, así como nos mencionabas al comienzo, que me imagino que tiene que ver primero, ¿cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es nuestra población? ¿Qué es lo que quisiéramos optimizar en ellos? Porque con todo lo que me has dicho, yo estoy pensando en este psicólogo que llegó ahí, yo no sé cómo va a alinear todo, porque es como la gama total de la salud mental, pero la salud física, la salud laboral, o sea, ver cómo logramos que ese ser biopsicosocial de verdad se sienta a gusto en nuestra organización. Exacto, y es importante ver cómo ok, al principio puede ser que suene como muy etéreo, ¿verdad? Pero sí, realmente... Ideal. Yo estaba pensando hace rato, decía, ay, qué lindo, todo lograr. Pero eso realmente se puede aplicar. Y hay modelos de organizaciones que realmente lo aplican y es súper satisfactorio ver, escuchar a las empresas cuando dicen, estamos aplicando el modelo. Ayer justamente estaba en unas conferencias, estaba escuchando a unas personas de Chile comentar las experiencias en diferentes tipos de organizaciones que han aplicado el modelo y si es un trabajo extenso, no es algo fácil, no se hace de un día para otro, se requiere de constancia, se requiere de compromiso, se requiere de un apoyo total y general y las personas van reaccionando y reaccionan muy bien y entonces cada empresa desarrolla sus estrategias para lograr eso, abrir esos canales de comunicación. ¿Y cómo se sabe si realmente se logra o no se logra? Pues midiendo tus objetivos, viendo realmente, ok, estos son los objetivos que yo quiero y pasa el tiempo, los apliqué, obtuve los resultados que esperaba, sí o no, ok, no los obtuve, ¿por qué no los obtuve? Entonces ver qué es lo que está pasando, por qué eso no se está dando y bueno, ensayo-error. Si no fue por ahí, entonces ver qué es lo que está pasando y cómo puedo yo buscar otras estrategias para lograr que sí se cumplan esos objetivos. Entonces es un trabajo muy del desarrollo de la empresa en sí, ¿verdad? Muy bien, mira, acá la doctora Mónica nos hace un aporte bien valioso. Dice, la seguridad psicológica es fundamental. Las empresas que están trabajando en ello como agregado de valor a lo que ya se trabaja en riesgos psicosociales. Es decir, pues sí, porque hemos venido viéndolo ahora en algunos otros encuentros con la doctora Mónica, inclusive se ha mencionado eso. Ya veníamos haciendo algunas cosas, pero ahorita este golpe tan fuerte que recibimos que, como dices tú, fue un beneficio, pero en cierto modo también nos genera el desafío a los psicólogos de mantenerlo, de mantener la atención sobre la importancia de la salud mental y seguramente lograr demostrar que el atender a la salud mental tiene un muy buen impacto a nivel de las organizaciones, de los resultados, etcétera, ¿no? Por acá, mira, Joana nos pregunta algo importante. Joana dice, ¿qué consejo nos da a los profesionales que hasta ahora descubrimos y empezamos a tener interés en el tema de la psicología aeronáutica? Bienvenida, Joana. El primer consejo es que sigas con nosotros. Claro que sí. Es un mundo fascinante. O sea, la persona que le gusta la aviación, que le gusta la psicología, que se meta de lleno. O sea, hay muchísimas áreas. Muchas veces las personas creen que se centra en algo, no, esto es realmente muy amplio y hay mucho campo en el cual los psicólogos podemos dar nuestros aportes, entonces aprovechar la opción que hace unos años atrás no existía, que es, por ejemplo, tener la oportunidad de compartir en espacios como estos. Antes, si no era de manera presencial y si en tu país no estabas listo. Tenías que viajar, tenías que invertir en tiquetes, en tiempo, etcétera, etcétera. Hoy día no, hoy día tenemos la facilidad de contar con esos espacios de aprendizaje, de compartir, de escuchar experiencias, de cómo se hacen en otros lugares las cosas y ver qué se puede hacer. Entonces es mucho de compartir, de buscar información,
la información hoy día está. Entonces es buscar, acceder y no cansarte, estar en ese constante de tratar de irte formando de manera continua. Y bienvenida. Excelente, eso. También a nuestros otros acompañantes de la noche que ya tienen más experiencia, por favor ahí escríbanle a Joana sus recomendaciones. Ya Joana se sienta en familia. Bueno, por acá tenemos, dice, la doctora Mónica te manda muchas gracias y gracias. Dice Mónica. Por aquí, primero, el trabajo como proceso de aprendizaje. Segundo, un líder que reconoce que se equivoca, es un referente, el líder es un referente. Y el tercero, promover la curiosidad entre los empleados. Me encanta este tema, muchas gracias. Gracias, doctora Mónica, por acompañarnos. Además que eres un referente grande también en todo este tema y en unos cuantos temas más. Claro, por acá, por el horario. Sí, ya está haciendo el súper esfuerzo allí de 24/7 que mencionábamos al comienzo. Por acá nos hacen otra pregunta, el doctor David dice, buenas noches, ¿cómo llevar esas buenas prácticas con las agremiaciones de tripulantes? Ya estamos hablando de agremiaciones, no tanto directamente a la organización como las agremiaciones que en todos los niveles de organización usualmente tenemos. ¿Cómo promoverlas? Bueno, lo principal es que las conozcan, ¿verdad? Porque muchas veces son temas de los que ni siquiera se ha hablado. Entonces, lo principal es exponer. Dar a conocer, empezar a normalizar, que ellos logren identificar las cosas, ¿verdad? Los puntos débiles que existen y en medida de que la persona conozca cuál es un riesgo, se va a tratar de ver cómo hacer para no caer en eso, ¿verdad? No esperemos a que ya la persona ya tenga, qué sé yo, que ya tenga la fatiga para tratar de actuar sobre ello. Entonces, primero démosle a conocer qué es la fatiga, cómo se evita la fatiga, qué hacer para no caer en la fatiga y ir paso a paso, ¿verdad? Lo primero es exponer, hablar, crear esos canales de comunicación, exponer, que ellos sepan que existen esos temas, que se sientan en la libertad de hablar, que sepan la importancia que tienen para el tipo de puesto que ellos desarrollan y que por qué es importante que ellos lo conozcan y que sepan cómo prevenir eso, ¿verdad? Entonces, que sepan que el antídoto, si ese es el daño, el antídoto a eso es tener una buena higiene del sueño, las horas de descanso no nada más dentro del trabajo, sino también fuera del trabajo, y realmente qué es descanso, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, bueno, descanso es no estar trabajando, pero descanso es o se van de fiesta, o no duermen, o están con los dispositivos móviles, o etcétera, etcétera, o se quedan viendo series de televisión, entonces tampoco duermen las horas que tienen que dormir, etcétera, etcétera. Y ver también, digamos, qué ha pasado con el tema de la pandemia. Hace un rato mencionabas que muchas personas, eso las inducía, por ejemplo, al consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva. Muchas personas con eso de la pandemia han reportado en estudios que se han hecho que han incrementado el consumo del café, del tabaco, el alcohol. Otras personas... Alteraciones del sueño, por ejemplo. Del sueño terriblemente. El hecho, inclusive, acostumbradas a estar en un horario rotativo, pero el hecho de estar en casa y sin trabajar generó inclusive personas que pasaban de largo todo un día y ni sentían la posibilidad de dormir. Exacto. Y es que, digamos, ya inclusive antes de la pandemia, a nivel de consulta, al menos acá en mi país, había un gran incremento en motivos de consulta que eran por ansiedad, por crisis de fobias, ciertos tipos de patologías, ¿verdad? Esos motivos de consulta, y muchos eran por ansiedad, por ese tipo de cosas, por depresiones, por eso. Y ahora con la pandemia, muchas de esas patologías se han logrado incrementar. Entonces también muchos sentimientos que la persona, qué sé yo, que no confunda lo que es estar triste por una situación normal, que han perdido un ser querido, que perdieron trabajo, etcétera, etcétera, a una patología ya desarrollada de lo que es una depresión profunda. Entonces, es importante que las personas, si sienten que algo no anda bien, que busquen ayuda, que no esperen a que las cosas anden peor. Hay muchas personas que dicen, bueno, no tengo dinero pero siempre hay opciones. O sea que allí eso te iba a decir, o sea, la clave está en primero generar como esta fuente de información, conciencia, detección, sí, ayudar a que la gente quiera pedir ayuda. Y también me imagino que desde la organización identificar los recursos, porque no significa que yo necesariamente tendré que montar mi staff de personas de atención clínica y mi staff sino cómo puedo canalizar a que las personas se encuentren ese apoyo que necesitan según lo que están viviendo. Sí, correcto.
Pero lo importante es eso, o sea, crear ese espacio, crear conciencia en las personas de que esas situaciones se pueden estar dando, que no es un caso aislado, que a nivel social, a nivel mundial, la sociedad está atravesando por este tipo de problemas, que puede desencadenarse esto y esto, y que a veces está bien no estar bien. O sea, que somos seres humanos y que tenemos quebrantos de salud y que si pasamos por situaciones difíciles, es normal hasta cierto punto no estar bien. O sea, somos seres humanos y las emociones son parte innata del ser humano. Entonces, la tristeza, el desánimo, etcétera, etcétera. Por eso también se puede manejar que no porque se esté viviendo eso en este momento ya va a ser una línea que va a marcar el futuro. Pero, ¿qué pasa si eso no se atiende hoy? Y eso puede generar otro tipo de cosas. Entonces, invitar a las personas a que cuando detecten que hay algo que no anda bien con ellos o con las personas de su entorno, llámese familiares o llámese compañeros de trabajo, tender esos canales de comunicación, de apertura, que la persona sienta la confianza de poder llegar y expresar, y si requieren, pues pedir ayuda. Claro que sí. Mira, sí, por acá el doctor David menciona pues algo que hablábamos hace un ratito y es el tema de los programas de pares, ¿no? Entonces, entre lograr estos canales de comunicación, y ya mencionábamos que clave detectar los perfiles adecuados y todo esto. Exacto. Bien, el doctor Santiago, creo que ya vamos concluyendo, el doctor Santiago hace un comentario interesante que creo que es un llamado también para nosotros. Si pudiésemos hacer como un proceso de investigación en el cual detectáramos si hay una correlación entre los programas avanzados de seguridad operacional y las empresas saludables o las organizaciones que consideremos saludables dentro del sector aeronáutico, ¿no? Que considero que seguramente sigan muy relacionados, el tema de hacer un adecuado programa de seguridad operacional. Claro que sí, y es que un tema muy importante en todo esto es la neuroseguridad laboral, ¿verdad? O sea, muchos conductas. O sea, en los programas están en lo que es la seguridad operacional, todo está escrito, es de seguir esto, hacer la lista de chequeo, ver que esto, o sea, todo está escrito. Cuando hay un error es por lo que se hace, por lo que se deja de hacer, ¿cierto? Entonces, ver qué está pasando con esa persona que omitió o no realizó X cosa. Entonces, se va muy de la mano, ¿verdad? Definitivamente, claro que sí. Claro, o sea que ahí viene nuevamente algo que mencionábamos y es cómo los psicólogos podemos empezar a mostrar ese aporte que podemos hacer a la seguridad operacional. Claro que sí, más allá, la seguridad basada en la conducta, eso es súper importante. Exacto, cómo la psicología puede generar unos impactos bien valiosos más allá de generar solo el proceso de selección, quizás acompañamiento. Hay muchas áreas, o sea, para Joana que está por allí, nuestra amiga Joana, bienvenida. Para Joana lo que hay son cosas por hacer y propuestas por hacer. Todos los días se nos pueden ocurrir cosas nuevas y propuestas nuevas. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Por acá, mire, dice la doctora Mónica que cero estrés, que le encanta escucharte. Yo creo que fue cuando decíamos que estaba a la madrugada por allá. Muchas gracias. Al otro lado del mundo. Pero bien, no sé si de pronto nos quieren hacer algún otro aporte, pero pues por ahora, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro. Muy probablemente vendrán posibles encuentros adicionales con todo lo que estamos viviendo, que seguramente nos pondrán desafíos nuevos y nos ayudarán también a generar ideas nuevas, ¿no? Propuestas nuevas. ¿Qué más podemos proponer tanto desde la psicología como de otras áreas? Porque como bien lo mencionabas, esto es un trabajo interdisciplinario. Nadie tiene una verdad absoluta sobre nada, pero todos podemos aportar, ¿no? Claro que sí. Sí, doctora, no sé si quieres decir unas palabras de cierre, mientras por aquí creo que la doctora Pilar nos está escribiendo algo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche, por interesarse en esto y eso es un gran paso. El hecho de que estén acá, de que se interesen por este tema, muy probablemente pues van a ser esos entes que logren difundir la importancia de llevar esta modalidad de desarrollo de empresas saludables a sus centros de trabajo. Puede que no sea algo muy conocido, pero en la medida en que alguien desarrolle el interés en el tema, esa persona va a llegar y va a buscar y va a comentar y va a exponerle a sus jefes, mire, existe esto y los beneficios pueden ser esto y esto, busquemos cómo desarrollarlo y de ahí se abre, ¿verdad? De ahí se abre la puerta que se requiere para esto.
La idea es un ganar-ganar, de que las personas estén bien, que se sientan, que tengan bienestar en sus centros laborales, y en la medida en que la persona esté bien y equilibrada en todos los entornos de su vida, pues va a ser una persona mayormente feliz, que se sienta saludable, que se sienta bien. Y un tema súper importante también que no hemos tocado, y que es que, como le digo, hay muchas cosas por eso, es la importancia de la resiliencia en los seres humanos y también en las organizaciones, ¿verdad? Sobre todo con eso de la pandemia se ha visto, se vieron todos, nos vimos en la necesidad de tratar de adecuarnos a los requerimientos del entorno. Y muchas personas no sabían, pero otras les ayudaron, y aquí estamos tratando de hacer las cosas. Siempre hay una manera diferente de hacerlo. Muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo, pero sí se puede. Entonces es darle esa guía a la persona para adaptarse a esta necesidad de cambio que nos está pidiendo el entorno, y tratar de aprender de la situación que nos está dejando. Y siempre hay una nueva manera de hacer las cosas y de salir adelante. Y el ser humano tiene esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, de aprender de ellas y tener una nueva forma de hacer las cosas en la vida. Entonces, y las organizaciones también pueden ser organizaciones resilientes, y esta es una nueva oportunidad de que sean resilientes, el tratar de apoyar a sus colaboradores. Sí, todo eso que estás diciendo tan hermoso, y creo que es el refuerzo de lo que hemos venido hablando, y es que la clave está en esa sinergia, en tener en quién apoyarnos y en confiar en que podemos aportar algo. Quizás lo que yo haga hoy puede ser la respuesta que necesita alguien que no ha sido capaz de pedirla de pronto, ¿no? No ha preguntado, pero tal vez acá está la respuesta. Seguramente yo puedo encontrar mis respuestas en otro lugar. Esto que mencionabas tan importante de mirar al otro y tal vez ver si tiene una necesidad que no ha podido expresar, ¿no? Entonces, nos lleva también, a pesar de estas mascarillas que nos han puesto como un bloqueo a nivel de nuestro contacto, también nos han llevado a mirarnos a los ojos, y eso es algo bonito, porque la idea es tratar de conectar con el otro, ¿no? Ver cómo puedo aportar también. A través de la mirada. Muchas veces decían que la mirada era la ventana al alma. Imagínate, ya cuando no hay una sonrisa, nos taparon la sonrisa, pero los ojos hablan. Vamos a vernos el alma. Bueno, mi doctora, pues muchas gracias, muy hermosas esas palabras de cierre. Mira, quiero decirte por acá que felicitaciones y más felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias de la doctora Pilar, muy interesante. Dice Joana, nuestra nueva amiga de la psicología aeronáutica. Joanita, por ahí te esperamos. Muchas gracias por parte del doctor Tovar por compartir tus saberes, doctora Maricena, la doctora Paola, muchas gracias a APA por los espacios, la doctora Pilar, bienvenidos todos, y gracias por acompañarnos. Como les conté, la grabación queda en el chat por si quieren descargarla. La estaremos compartiendo también. Quisiera, doctora, que nos cuentes tus redes sociales para que también te sigamos. Yo sé que eres una persona muy activa en temas académicos, en temas de conferencias, de formación, y pues es interesante también poder seguirte para seguir aprendiendo un poco más sobre este tema. ¿Dónde podemos encontrarte? Muchas gracias. Bueno, en LinkedIn aparezco como Marisela Sanabria, y en Facebook Samari Care Consulting. Muy bien, entonces por ahí te estaremos buscando. Igual vamos a, cuando hagamos nuestras publicaciones, a etiquetar por ahí a la doctora para que nos podamos seguir conectando a través de eso. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por participar y gracias por divulgar que estos espacios en general son de crecimiento para todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, hasta luego para todos. Hasta luego. Feliz noche y lo mejor de la